Muchas gracias. Y hoy queremos presentar ante ti los diezmos, las ofrendas. Ya se ha transferido, dígale gracias, Señor, por la oportunidad de presentarte a ti y de entregarte lo que a ti te pertenece, las décimas partes, Señor, de lo que tú me das. Dígale muchas gracias, porque tú eres bueno. Y gracias, Señor, porque nada nos ha faltado. Bendito eres, Señor. Bendito eres nuestro Dios. Aleluya, Señor. Muchas gracias. Hoy te decimos que tú eres nuestro Dios y Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Hoy quiero presentar la vida de Luz Estela y de Aurita y decirte que ellas son tus hijas. Tú les has dado un nuevo año. Gracias, Señor, por darles este nuevo año de vida. Muchas gracias, Señor, porque tú has estado con ellas. Pedimos que en este nuevo año tu gracia, tu misericordia les alcance. Mucho más allá de lo que ellos puedan pensar o imaginar. Muchas gracias, Señor. Gracias, porque podrán conocerte un poco más en este nuevo año. Bendito eres, Señor. Dejamos en tus manos a Luz Estela, ahorita, Señor, y bendecimos tu nombre. Aleluya. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Un aplauso para la cumpleañera. ¿Y qué pasó? Que vi a Aurita por aquí. Sé que cumplió años en estos días, pero no pasó. Se me escapó. Pero hemos orado por ella. Ok. ¿Y qué pasó con los servidores que no aparecieron con las bolsas de la ofrenda? ¿Qué pasó, Fernando y Clara Inés? Estaban tomando tinto. Tenía las bolsas, si trajo diezmos y ofrendas, dígale gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Y coloque su sobre ahí con su ofrenda, con sus diezmos. Varios de ustedes hacen transferencia a la cuenta de la iglesia. Sí, sí. Sí, no. Una pregunta, ¿quién bajó el letrero que tenemos ahí atrás? Mire, pues, no me di cuenta, sino hasta ahora. ¿Sí? Bueno, Santi. Cuando se quitó lo de Navidad, se quitó el letrero también. No, el letrero había que dejarlo. ¿De qué comenzamos a hablar hace 8 días? Ahora, comenzamos a hablar de Moisés y hablamos de su contexto y de sus inicios, ¿cierto? En la vida de Moisés. Y veíamos cómo el pueblo, después de haber estado en las buenas, comenzó a sufrir esclavitud. Y habiendo sufrido esclavitud, vino un libertador. Y ahora les voy a hablar de ello. Pero ¿recuerdan cuáles fueron las 3 conclusiones que sacamos de la vida de Moisés? La primera, ¿cuál es? Los tiempos difíciles no anulan las promesas de Dios. Las promesas de Dios se cumplen.
Y que haya tiempos difíciles, eso no implica que Dios se ha olvidado. Dios nunca se olvida de lo que ha prometido. La segunda conclusión de la que hablábamos era que el maltrato no pasa inadvertido para Dios. Recuérdelo. No se preocupe. Dele las gracias a esa persona que le maltrata en algún momento, por A, B o C motivos. Justificado o no, con razón o no. Sencillamente, ore por esa persona. Pero el maltrato no pasa inadvertido para Dios. Eso ocurrió con el pueblo. El pueblo inicialmente pensó que Dios se había olvidado. ¿Dónde está Dios? ¿Qué se hizo Dios? Pareciera que fuera la oración, comparando y guardando sus proporciones, lo que ocurrió en Egipto a lo que ocurrió con Hitler, ¿no? Y los campos de concentración. Estos hombres, estas mujeres clamaban y decían: ¿qué te hiciste, Dios? ¿Nos dejaste? ¿Nos abandonaste? Y resulta que Dios en su momento da la respuesta. Y el maltrato no pasa inadvertido. No pasa inadvertido para Dios. Y lo tercero de lo que hablábamos era las pruebas severas no eclipsan el interés de Dios. No eclipsan el interés de Dios. Siempre, siempre hay que tener presente. Hay que tener presente que Dios es fiel y me ama en cualquier circunstancia. Siempre, siempre. Esa es una de las canciones que hemos cantado con mi querida esposa durante este periodo de prueba. Dios es bueno, siempre bueno. Y es bueno aún en los momentos en que a veces tiene crisis de dolor. El día de mañana les ruego que oren porque se hace un nuevo procedimiento para corregir lo anterior, ¿no? Hubo un pequeño detalle en el cuerpo de ella por la osteoporosis que se movieron las vértebras y hay que volverlas a ubicar, ¿no? Sí, sí. Entonces estén orando, por favor. Bueno, Dios es bueno y Dios es soberano. A veces podríamos pensar que Dios se olvida. No, Dios no se olvida de ninguna manera. Él no se olvida. O sea que tenemos que pensar que sencillamente Dios es bueno. Miren el tema que les voy a hablar. Capítulo 2 del Éxodo. Les cuento, la vida de Moisés es fascinante y nos deja unas lecciones impresionantes. Hoy hay al menos 2 lecciones únicas que nos deja nuestro querido Éxodo y nuestro querido pasaje de la Escritura y nuestro héroe, que es indiscutiblemente Moisés. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver a él en sus inicios, cómo se da su nacimiento y qué es lo que ocurre. Ok. Eso es fe, esperar que salga. Éxodo 2. Y hoy vamos a ver el nacimiento de Moisés y sus primeros años. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Óiganlo bien. Eran de la tribu de Leví entonces. La que concibió y dio a luz un hijo. A pesar del maltrato, a pesar de la esclavitud, hay tiempo para el matrimonio y hay tiempo para el amor. Nació un hijo. Y viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó.
con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de los hebreos, de las hebreas, para que te críe este niño, le preguntó. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, dentro de 8 días continuaremos con ese pasaje. Vamos con los primeros 10 versículos de la Escritura. Muchas veces nos impresionamos por nuestras propias limitaciones. Nos impresionamos cuando nos sentimos incapaces y tenemos que vivir frente a nuestros propios defectos, ¿no? Y a veces esa molestia es mayor con los errores y los defectos de los demás. Y miren, hemos comenzado a estudiar la vida de un hombre que no llegó a ser útil para Dios hasta que tuvo ¿cuántos años? 80 años. 80 años. La vida de Moisés, de acuerdo con Hechos, el capítulo 7, no lo vamos a leer, lo leen en su casa, se divide en 3 segmentos de 40 años cada uno. Pasó sus primeros 40 años en Egipto, mantenido por su madre y educado en los colegios egipcios. Los siguientes 40 años los pasó en el desierto, mantenido por una vida solitaria y educado por Dios. Sus últimos 40 años los pasó con el pueblo hebreo en el desierto. ¿Mantenido por qué? Enfrentando las aflicciones, los desánimos y las pruebas. Y educado por la ley que recibió de las propias manos de Dios. Moody, el evangelista Moody, gran hombre que Dios utilizó en los Estados Unidos en grandes campañas. Hoy en día hay un instituto que presenta películas y todos unos documentos, y hay un instituto en Chicago en honor a él y continuar la obra de él. Pero miren lo que Moody expresó, me llamó mucho la atención. Él expresó su punto de vista acerca de esa admirable biografía de Moisés y dijo: Moisés pasó sus primeros 40 años pensando que era alguien. Luego pasó sus siguientes 40 años pensando que no era nadie. Pasó por fin sus últimos 40 años descubriendo lo que Dios puede hacer con un don nadie. Hermoso eso, ¿no es cierto? Pasó buscando ser alguien ahí en el palacio. Luego 40 años educado por Dios en el desierto. Una de las cosas que voy a hablar en Medellín en el Congreso: oiga, hermana Ana María,
El Congreso de Medellín del 9 al 11 los espera. Y también los que me están oyendo, Luis Fernando y Sonia, sería bueno, Carlos y Fanny, al Congreso, por favor, del 9 al 11, en 15 días. ¿Quién más se me queda por ahí? Andrés y Liliana, Juan Felipe y Madi. Por favor, el Congreso. Cualquier persona que esté interesada, por favor, María Claudia le da toda la instrucción y todas las inscripciones que hay que hacer. Ok, sería bueno que usted tenga la oportunidad. Leonardo, invite a su madre y nos vamos para el Congreso. Rafael y Viviana, hagámosle. Y nos vamos a comer chicharroncitos y bandeja paisa. Oiga, Steven, invite a la esposa del 9 al 11 y nos encontramos allá con su gran amigo Oscar Rodríguez, que fue por Oscar que Steven vino aquí a la iglesia. Bien, pasaron los comerciales. Sí, voy a hablar acerca de cómo los hombres de Dios siempre son personas que pasan el desierto. Ocurrió con David, ocurrió con Moisés, con el mismo Jesús. Pero esa es la introducción, no les digo más. Les espero en Medellín. Ok. Miren, el nacimiento que tiene Moisés es un nacimiento poco envidiable. No nos gustaría haber nacido en las condiciones que Moisés nació. Nacido como hebreo en un país gobernado por un déspota antisemita, el faraón. Sí, eso era. Él quiso hacer desaparecer al pueblo hebreo. Moisés llegó al mundo en condiciones difíciles. Su pueblo, los hebreos, estaban sufriendo horriblemente bajo el látigo esclavizante de los egipcios. Ya hace 8 días veíamos cómo los faraones, el faraón que le había dado tanta preponderancia y beneficios a José y a su familia, ya había pasado, ya había muerto. Pasan como 75 años o más y los faraones habían muerto y ya desconocían quién era José y todo lo que José había hecho por el pueblo egipcio. Miren, ellos estaban siendo oprimidos y eran víctimas del odio, eran víctimas del maltrato y de la malevolencia. Muchos habían sido asesinados por el faraón. Este faraón podemos decir que era el Hitler del tiempo de Moisés. Y el niño Moisés hizo su entrada a un mundo de crueldad, a un mundo de dolor, a un mundo de esclavitud y desaliento. Comenzó la vida en una época oscura, en el momento tal vez más sombrío de la historia de su pueblo. Sin embargo, la vida debía continuar. La vida seguía para los hebreos. Pero ¿qué ocurría? Que el miedo y el terror oscurecían sus mejores momentos. Éxodo 2 nos habla de este matrimonio. Volvamos al 1 y el 2, por favor. Que se celebró. Había tiempo en medio de esa esclavitud, había tiempo para enamorarse, casarse y aún tener hijos. Un varón de la familia de Leví, Amram, tomó por mujer a una hija de Leví, Jocabed. Y dice el 2, la que concibió y dio a luz un hijo. Y vio que era hermoso. ¿Cómo no va a ser un niño hermoso? Y sobre todo para nosotros, los padres, ¿no? Cuando el niño nace. No importa que nazca todo arrugado, todo inflado, todo, pero para nosotros los padres, eso es lo más hermoso que ha nacido, ¿no? Eso es cierto. Para ella también, este niño era hermoso. Moisés llegó
sin embargo, a pesar de esas circunstancias, a ser un hombre de fe. ¿Y saben por qué? Porque sus padres fueron gente de fe. Eran levitas, evidentemente comprometidos con las cosas de Dios. Miren lo que dice Hebreos 11:23. Ahí nos va a ilustrar un poco más cuál era el compromiso que sus padres habían tenido. Hebreos 11:23. A tal punto fue el papel fundamental, sobre todo de la madre de Jochebed, que comenzó a figurar en el estrado, en el panteón de los próceres. Hebreos 11:23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Cuál era el decreto del rey? Que todos los niños que nacieran, que eran varones, tenían que morir. Es más, recuerdan, hace 8 días lo veíamos, él llamó a las parteras y le dijo, les dio esta instrucción, y luego les requirió, ¿qué pasa? Dijo, no, es que las mujeres hebreas son muy fuertes, y cuando nosotros llegamos, ya ellas han dado a luz. Y miren que los padres no temieron el decreto del rey. Sencillamente nació. ¿Y lo tuvieron por cuánto tiempo? Fue escondido por sus padres por 3 meses. ¿Ustedes se pueden imaginar? Pasando el servicio secreto de los egipcios a diario, y resulta que Moisés, fortalecido por la leche de su madre, comenzaba a gritar, cállelo, que allá viene la poli, allá viene, callen ese niño. Todos los, claro, yo no sé si había chupo allá en ese tiempo. El chupo de la mamá, seguramente que sí. Miren, ese rey era el faraón y fue el gobernante de puño de hierro en Egipto. Disfrutaron su niño, pero ya tenía 3 meses. ¿Y qué era lo que ocurría? Que su vida corría peligro. Volvamos a Éxodo 2. Corría peligro porque la orden era que tenía que morir. Bueno, Éxodo 2:3. Miren lo que dice. Al día siguiente, no, 13, lo vemos dentro de 8 días. Hay un tema tan precioso en la vida de Moisés que les voy a tratar, que no sé si dentro de 8 días o dentro de 15 o dentro de 3 semanas, que son los fracasos de Moisés y las características en nuestra vida cuando fracasamos. Me hizo acordar por este verso que no me lo quiere quitar Hansel. Dijo Moisés a Dios, 2:3. Al día siguiente, 1, 2, 3. Pero no pudiendo ocultarle por más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Cuánto tiempo duró? Yo acabé pensando en que cómo podía salvar el niño, cómo podía darle vida y que él pudiera crecer. Y miren, disfrutaron de su niño. Sin embargo, su vida entonces estaba en peligro. Pero ¿saben qué es lo que encontró el pequeño Moisés? Una mujer de fe. Una mujer con una gran fe en Dios. Pero no era una fe absurda. Por el contrario, ¿qué fue lo que hizo? Tomó medidas para diseñar ¿qué? El mejor plan que podía bajo esas terribles circunstancias, dejando el resultado final a Dios. Eso es lo que sucedió. Dígame que no. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo puedo ocultarle? ¿Qué vamos a hacer? Comienza a desarrollar un plan.
Dice, tomó una arquilla de juncos y ella seguramente habían visto a la hija del faraón que iba hacia el Nilo. Y dijo, no, está hecho el plan. Coloquémoslo en una arquilla de juncos, vamos a calafatearla para que el niño no se moje y vamos a colocarle en ella al niño. Vamos a colocarla en un carrizal. No, pase, déjeme el 3. Y vamos a colocarla en un carrizal a la orilla del río. ¿Se puede imaginar el tiempo que gastaron planeando esto para llegar a esta conclusión? Eso no fue que apareció de la noche a la mañana. Ellos pensaron, desarrollaron un plan. ¿Se pueden imaginar cada aspecto del plan? ¿Qué fue lo que hicieron? Decirle a María, que era la hermana de Moisés, mayor de Moisés, tú vas a hacer esto y tú vas a estar pendiente y tú vas a mirar en el momento en que venga la princesa. En ese momento, miren, coloque su vida en las manos del Salvador, pero manténgase preparado. Haga todo lo que pueda para prepararse para la batalla, entendiendo que el resultado final descansa en el Dios soberano. Prepárese. No deje que las cosas ocurran al azar. No deje que las cosas se den. Es que estoy sin trabajo y estoy esperando que Dios me responda. Estoy esperando que Dios me dé un trabajo. ¿Así? ¿Y cuántas hojas de vida has colocado en los portales? ¿Has entregado? No, ninguna. Es que estoy esperando que Dios me responda. Siga además, brazos cruzados, a ver si Dios le responde. Dios espera siempre que nosotros estemos preparados. Dios espera que nosotros podamos tener un plan de tal manera que Dios bendiga ese plan o en el camino vaya transformándolo, lo vaya cambiando. Claro. Y mírenlo, es lo que les digo, ¿no? Debo mantenerme preparado. Todos los pasos que dio Jochebed los fue dando en fe. Los fue dando en fe. Y miren, andar por fe no significa que uno deje de pensar. No significa que yo tengo que convertirme en una persona desaliñada, perezosa o apática. No. Qué distorsión tan grande de muchos cristianos acerca de la fe bíblica. No es que yo estoy esperando que Dios me responda. No, Dios espera que usted se prepare y que usted establezca los patrones bajo los cuales usted quiere ver la respuesta de Dios. Después, eso queda en las manos de Dios. Dios siempre espera un plan en nosotros. Ok, miren, tanto usted como yo necesitamos confiar en Dios en cuanto a nuestras finanzas. Pero no es una licencia para gastar alocadamente. No, yo ya di mi diezmo y ahora sí el 90% me lo como en los siguientes 15 días. Y es que Dios no me ha respondido. ¿Y dónde está su presupuesto? ¿Dónde está lo que usted debe hacer para ahorrar? ¿Dónde está lo que usted debe hacer para invertir? Miren, hijos de Dios, Dios siempre espera que estemos preparados. Y en aquello que nosotros le presentamos a Él, Dios sabe hacia dónde dirigirnos, hacia dónde llevarnos. Todos los pasos que vemos a Jochebed preparando esa arquilla, habiendo mirado a la princesa, cuándo era que venía, cuándo era que llegaba al río y qué podían hacer. Todo ese verso 3 implicó un plan. Implicó un plan. O sea, implicó una preparación. Cuando yo actúo alocada o impensadamente,
esperando que Dios nos salve. Si las cosas salen mal, eso no es fe en absoluto. No. La sabiduría, ¿saben qué dice la sabiduría? Este autor dice que haz todo lo que puedas hacer según tus fuerzas. Y luego confía en Dios para que Él haga todo lo que tú no puedes hacer y lograr lo que tú no puedes lograr. ¿Lo repito? Miren, haz todo lo que puedas según tus fuerzas. Y luego confía en Dios para que Él haga todo lo que tú no puedes hacer y lograr lo que tú no puedes lograr. Eso es sabiduría. Eso es sabiduría. Cuando Jochebed colocó a su niño en esa canastilla, ella estaba ideando un plan y lo puso en acción, comprendiendo plenamente que los resultados descansaban enteramente en las buenas manos de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Que Dios recompensó la fe de esta mujer, más allá de sus más caras esperanzas. Claro, la hija del faraón, óigalo bien, le pagó a ella para que le criara el niño. ¿Se puede imaginar eso? A ningún esclavo le pagaban, pero a esta esclava le pagaron. ¿Qué sigue con el verso 4? Miren lo que ocurre. Y una hermana suya se puso a lo lejos. ¿Se dan cuenta lo que les decía? Había un plan. Allá viene. Ya se acerca. Suéltalo. Colócalo. Y fue un plan bien ideado. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que iba a acontecer. Y miren lo que viene en el 5. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que lo tomase. Mira, mira, Juanita, ¿qué es lo que hay allá en esa arquilla? Dios estaba colocando interés en esta mujer para que fuera hasta ese lugar y que le trajera. Y dice, envió una criada suya a que la tomase. Miren lo que viene en el 6. Y cuando la abrió, vio al niño. Y aquí que el niño lloraba. Era bastante llorón el Moisés, mire. De pronto se pasó el agua, o de pronto mojó el pañal. Dice, y teniendo compasión, miren lo que Dios hace. Colocó compasión en el corazón de esta mujer. Dios es el que pone el querer como el hacer en los hombres, en las mujeres también. Dice, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. ¿Saben qué había podido hacer ella? No. Mi papá dijo que había que ahogarlos. Pudo haberlo ahogado ahí mismo, ¿no? Pero miren, de los niños de los hebreos es este. ¿Y qué ocurre en el verso 7? Entonces su hermana, óigala, ya estaba ahí cerca donde estaba la princesa, dijo a la hija de Faraón, ella dio por hecho. Ahora, esas palabras no es que le salieron así de por sí. Seguro que Jochebed, ¿saben qué hizo? Te acercas cuando ella tome la arquilla y sencillamente tú ofreces que hay una mujer que lo puede crear. ¿Eso qué es? Sabiduría, sabiduría. Un plan bien desarrollado, colocado en las manos de Dios. Iré a llamarte. Imagínense, no la dejó ni siquiera pensar. Se dio cuenta que le había impresionado, que le llamó la atención. Bien, 3 meses alimentado con la leche de su madre. Esos niños son poderosos, fuertes, gruesos. Y dice, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. ¿Qué fue lo que dijo? Sencillamente, ella no se va a hacer cargo, pero sí va a querer que le críen el niño. Entonces, ofrécele, dile. Miren cómo son los propósitos de Dios.
¿Qué dice el verso siguiente, el verso 8? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. ¿Y qué pasó en el 9? A la cual dijo la hija de Faraón, a la cual dijo, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Increíble, ¿no? ¿Cómo son las maneras de actuar de Dios? Ningún esclavo recibió pago por el trabajo esclavizante que estaban desarrollando. Pero a esta mujer le van a pagar para que ella pueda crear su propio hijo. Esos son los propósitos de Dios. Esas son las maneras como Dios se mueve. Y ahora vamos a ver las conclusiones de estos pasajes. Y la mujer tomó al niño, ¿y qué fue lo que hizo? Y lo crió. Tomó al niño y lo crió. Y el verso 10, ¿qué dice? Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón. Y ahí nos vamos a detener un poco para hacer reflexión sobre esto. No se nos dice por cuánto tiempo ella tuvo al niño. No se nos dice. Este registro sugiere que ella tuvo al niño más allá del destete. Tal vez cuando tenía 3, 4 años, 7, de pronto 10. Tuvo al niño mientras éste crecía. Y se pueden imaginar, y él creció y comenzó a decirle, esta es tu casa, esta es tu raza. Y nosotros hemos creído en el Dios de nuestro padre Abraham, en el Dios de nuestro abuelo Isaac, en el Dios de nuestro padre Jacob. Lo ilustró, le enseñó la palabra. ¿Qué es lo que dice el proverbio? Educa al niño. Exactamente. Esto estaba ocurriendo en la vida de Moisés. ¿A los cuántos años es posible que a Moisés se le haya permitido permanecer con su familia? El tiempo suficiente para establecer firmemente sus raíces hebreas. Vamos al 11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, detengámonos por ahí un momento. Moisés no había salido de la niñez para el momento en que dejó su hogar, pero estaba creciendo. Jocabed lo tuvo durante ¿qué años? ¿Cómo se denominan esos años? Ivonne, tú que trabajas con ellos, con esos niños. Primera infancia, ¿todo eso cómo llama? Sí, niñez. Lo tuvo durante la época de preescolar. Hoy en día se habla del preescolar y el preescolar comienza a los ¿cuántos? 2 años, que lo cuiden allá. Que lo cuiden allá en la... Bueno, ya vamos a hablar de eso. Miren, Jocabed entonces lo tuvo durante los años de preescolar. Ella disfrutó cada uno de esos años con su hijo menor. Ojalá que las madres de nuestra época, y les estoy hablando a cada una de ustedes y a las que vendrán, atesoraran esos años con sus pequeños en la misma manera que Jocabed lo hizo, disfrutando de su niño. Tenemos que considerar el ejemplo de esta mujer y considerando el ejemplo de ella, como pastor me veo una obligación de decirles que las madres de preescolares, óigalo bien, deberían pensar y orar mucho y con tesón antes de entregar sus hijos a otra persona para que los críe. Si usted tiene hijos, es para que los críe. Al menos en esta época preescolar. Al menos en la época
que es fundamental. Se dice que alguna vez una madre se acercó donde Napoleón y le dijo: ayúdame con mi hijo, no sé cómo educarlo, cómo disciplinarlo. Y dijo: ¿cuántos años tiene? Y le dijo: no, tiene como 7, 8 años. Dijo: has perdido los mejores años para hacer ese labor y ese trabajo. Se me olvida el nombre de la mamá de los Wesley. ¿Saben quiénes eran los Wesley? ¿Saben quién era Juan Wesley? Es un hombre que Dios usó en la época posterior a la Reforma. Un inglés. ¿Sabe cuántos hermanos tuvo? 14 hermanitos. ¿Y saben qué decía la mamá? Ella escribió un libro, 25 principios para educar los hijos. Y ella decía, en el primer año, ellos ya deben saber lo que es corrección y disciplina. Y deben saber que no deben llorar ni berrear. Uso el término berrear, traduciéndolo, del inglés del cual soy muy ducho. Y más entendible para darle el equivalente. Yo me sorprendo muchos niños cuando uno está en la calle o en un restaurante o en algún lugar en el centro comercial que comienzan a berrear y los padres tratando de excusarse, mirando para todo el mundo y pasando la vergüenza. Ese es un niño que necesita disciplina. Es un niño que necesita vara. Es un niño que necesita vara. Y en ese sentido, David sí que es inflexible. No les permite, tanto a Valentina como a Benjamín, que griten y que se expresen en tono demasiado alto a sus padres o a sus mayores. Porque inmediatamente los mira y les dice: la próxima, corrección. Y la abuela, que los abuelos son los alcahuetes de los nietos, inmediatamente me mira y suspira. Yo le digo, ellos están criando a sus hijos como toca y como fueron criados. Les cuento aquí entre nos, ya que no está. Varios, por no decir los mayores problemas que yo tuve con mi querida esposa, era porque yo a veces era inflexible y no les permitía. Sobre todo la grosería de los niños con sus padres o con sus mayores. Eso no, el niño tiene que ser educado desde el momento en que nace. Imagínense la mamá de los Wesley y resulta que uno de sus hijos, Carlos, compuso 800 himnos. Juan Wesley fue el gran reformador del siglo, creo que es 18 y 19, que si él no hubiera hecho ese avivamiento en Inglaterra, hubiera ocurrido algo parecido a lo que ocurrió en la Revolución Francesa. Miren, madres de preescolares, oren mucho y no entreguen a sus hijos a cualquier persona, si es que los tienen que entregar. No crean que por ganarse un salario, que a veces se les va en ropa, en estar bien, en transporte, ¿y qué les queda? No mayor cosa. No quiero entrar en discusión. Solo quiero declarar lo que veo como principios bíblicos. Principios que deben ser juiciosa y cuidadosamente considerados. Y esto es para las madres con niños, sobre todo en edad preescolar. Son años cruciales, son años irrecuperables de la vida y desarrollo de los hijos. En algunos casos, usted me dirá, pues que usted
no le toca lo que a mí me toca trabajar. Y si tienen que trabajar, dediquen el menor tiempo posible al trabajo. Y aseguren que su hijo disfrute del mejor cuidado posible. Es mejor sacrificar cualquier meta material antes que sacrificar esos preciosos años de oportunidad con sus pequeños hijos. Dicen que los niños y su cerebro es como la plastilina, ¿no? Que comienza uno a darles forma en la manera en que los va y ellos van recibiendo absolutamente todo. Van recibiendo todo absolutamente. Yo a veces he pensado, y eso fue una conferencia que di hace como 50 años, no sé si Fernando, que es de esa época, o Guillermo, en el colegio americano, yo les decía, no hay hijos delincuentes, hay padres delincuentes, con excepciones, ¿no? Hijos que no han sido formados, hijos que no han sido enseñados, que no han sido preparados, que no han sido disciplinados. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Por el ejemplo de Yocabé. Si quieren decirme algo, vayan, lean la Biblia y díganselo a Yocabé. Yo tengo que tomar esos principios y dar la enseñanza correspondiente. Es mejor sacrificar, recuerden, cualquier meta material. Dios siempre exalta el papel de las madres. Volvamos a Hebreos 11:23, por favor. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y es cierto que menciona a sus padres, pero miren lo que continúa diciendo el 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él sabía que la hija de Faraón lo había adoptado, pero él renuncia a llamarse hija del Faraón. Miren, los padres estuvieron dispuestos a confiar en Dios y correr todos los riesgos con su propia vida al no obedecer el decreto del rey. Pero es Yocabé quien juega el papel principal en salvar al niño y ocuparse de él. Lo acabamos de ver en lo que estamos viendo de Éxodo 2. Importante, miren, este punto de vista. Nadie puede tomar el lugar de la madre. Óigalo. Nadie puede tomar el lugar de la madre que tiene un niño en la edad preescolar. No es posible. Esa crianza en la edad preescolar no se puede transferir, no se puede entregar a terceros. Y si toca trabajar, trabaje el mínimo tiempo, pero moldee el cerebro de sus hijos. ¿Se pueden imaginar? Vamos a Éxodo 2, 9 y 10. Lo que ocurrió. Moisés creció. Y cuando Moisés creció, le dijo, críamelo, yo te propagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y lo crió en la edad preescolar. El 10, miren lo que dicen. Y cuando el niño creció, ella lo trajo. Y quiero detenerme ahí. ¿Dónde vivían? ¿Dónde vivía ella? En Gosén. Una tierra que el faraón que había colocado a José como el primer ministro les había entregado. Y seguro que esa tierra era llena de casas, no muy lujosas, casas, porque ya habían pasado varios faraones y los tenían esclavos. Y tal vez eran clases de casas, perdón, de bareque. No sé si existía el bareque allá, seguramente, con todo lo que construyeron. Una forma sencilla, como las casas en nuestros pueblos se hacen, ¿no? ¿Qué es el bareque? Es barro
arcilla, barro y pajas, o ¿cómo se llama eso? O guadua, sí. Y salieron de allá, de la casa 387. Cogió Jocabe y le dijo antes de salir: ha llegado el tiempo de que vayas donde la mujer que te salvó la vida y me salvó mi vida, porque si hubieras muerto no sabría qué hubiera pasado contigo, Moisés. Hasta ese momento él no tenía el nombre Moisés, tenía un nombre hebreo. Moisés es un nombre egipcio que se lo coloca a la mujer, la princesa, y le dice, ahora tienes que ir hasta el palacio. Llegó el momento en que tienes que aceptar que la hija del faraón es tu madre adoptiva. Yo siempre voy a estar orando por ti, Moisés. ¿Se puede imaginar pasando por las casas? Tal vez pasando por el parque donde él jugaba con otros niños. ¿Se pueden imaginar la tristeza de esa madre caminando sabiendo que lo iba a entregar y el niño Moisés aferrado a la mano de su madre porque no quería soltar? Yo no quiero ir, mamá. Yo no quiero dejarte. Yo no quiero. Y la madre diciéndole, es necesario que lo hagas, porque tu vida estuvo en peligro. Y yo me comprometí a esto. Moisés no quería cambiar las necesidades que vivía en su tierra de Gosén por el palacio imperial. Miren, esta separación debió ser difícil para Moisés. Debe haber llorado noche tras noche, ya estando en el palacio, estando solo. Imagínense, allá en Gosén tal vez vivían en 2 cuartos y podía hablar con su hermano Aarón, que era mayor, con su hermana María, con sus padres. Y tal vez ahora llega a un cuarto para él solo, grande, solo, frío. No existía Alteca en ese tiempo para que calentara esas paredes frías. Y miren, ninguna palabra en ese cuarto reconfortante de sus padres. Ninguna sonrisa de su hermana María, ni travesuras de Aarón. Pero Moisés no era el único que estaba sufriendo. Una madre también lloraba. Y lloró llevándolo. Y luego quedándose sola en ese lugar. Imagínense esa triste escena. Moisés se había convertido en el hijo de otra mujer, que tenía un patrón de valores totalmente diferente, de una extraña, de una idólatra, de una extranjera. Moisés, cuando fue creciendo, se convirtió en un estudiante aplicado, en una escuela totalmente nueva, diseñada para prepararlo para el trono. Dice Flavio Josefo que este faraón solo tenía a esta hija. No había hijos varones, o sea que no había un sucesor. Y que esta hija, que se había convertido en la madre adoptiva de Moisés, lo estaba preparando. Y el mismo palacio para que él fuera el siguiente faraón. ¿Sí? Moisés se convirtió en un estudiante aventajado. Moisés esperaba la hija del faraón que fuera algún día el faraón de Egipto. El hijo adoptivo de la princesa entró a un mundo nuevo. Y qué ironía, ¿no? Del plan de Dios. Los planes de Dios son irónicos muchas veces.
esta persona, a quien la princesa le cambió el nombre, porque le puso Moisés, sacado del agua, crió y educó en todas las cosas de los egipcios. Y que fue convertido y educado en los mejores colegios de Egipto, luego se convirtió en el instrumento de juicio de la misma corte donde había crecido. Ya no a los 40, ya a los 80, barbado, túnica tal vez raída, tal vez oliendo a oveja, llega a la misma presencia del faraón y comienza a hacer juicio sobre Egipto. Miren, hijos de Dios, con Dios no hay casualidades. Y si quiere, yo lo coloqué en mayúsculas aquí. Con Dios no hay casualidades. Él es soberano. Téngalo presente. Él es soberano. Y quizás todas estas imágenes han despertado en usted algunos recuerdos que no había traído a su memoria hace rato. Es posible que usted sienta dolor al evocar ciertos aspectos de su niñez. ¿Sí? Pudiera ser que usted nunca supo que era acurrucarse, que era ser consentido por papá y mamá cuando usted se dormía. Tal vez su mamá estaba demasiado ocupada y su papá también, que no podían leerle un cuento o una historia para que se durmiera. Sí. Su vida hogareña también pudo ser una vida de tensiones y una vida de fracturas desde sus recuerdos más tempranos. Puede ser que usted nunca haya conocido la tranquilidad que producen unos padres fieles que hayan sembrado en su corazón la fe que ellos tuvieron. Piensa en su niñez y si no tiene buenos recuerdos, no tiene mucho de pronto aún en qué pensar. Pero aquí hay un hermoso mensaje donde Dios ahora mismo está marcando su vida. Quiero decirles que no hay ningún nacimiento accidental. No lo hay. No hay ningún nacimiento accidental. No hay ningún nacimiento a destiempo. Usted puede haber llegado a un hogar que estaba financieramente quebrado. Puede haber conocido angustias. Pero por favor escuche esto. Usted no fue un accidente. En ninguna manera. No importa las condiciones en que usted hubiera nacido. Peores condiciones de las que sufrió Moisés, yo no creo que usted haya vivido. Es posible que usted sea un hijo no buscado. Pero hay algo que usted debe entender, que para Dios no existen estos accidentes. Dios es soberano. Y usted nació porque Dios quiso que usted naciera. Un aplauso para el Señor, ¿no les parece? Para Dios no existen estos accidentes. Dios puede usar los llamados accidentes para la gloria de Él. Dios utiliza a aquellos que parecen inadecuados para tener una vida significativa. Dios siempre tendrá un propósito y una razón específica para que usted haya venido al mundo. Dígale a la persona que tiene a su lado: Dios tiene un propósito y una razón para que tú hayas venido al mundo. Dios tiene un propósito y una razón para que tú hayas venido al mundo. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito y tiene una razón específica. Ninguno de nosotros somos un accidente. Nacimos por la voluntad de Dios, porque Él es el dador ¿de qué? De la vida. Él es el dador de la vida.
Es posible que para sus padres sea un accidente, pero a los ojos de Dios usted no lo es. Es una persona traída al mundo por los mismos deseos de Dios. Por los mismos deseos de Dios. Hay que entender las cosas que impactaron el corazón de David. Miremos el Salmo 139. Miren estas ideas que plasma David. Ideas que lo llevaron a escribir estas palabras del Salmo 139. Y colóqueme del verso 13 al 18 específicamente. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Él es el que lo hace. Dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Miren, cada instante en el vientre de nuestra madre, Dios lo estaba siguiendo. Lo estaba chequeando. Esos pálpitos del corazón. Ahí, en el embarazo de mamá, Dios los estaba siguiendo. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Usted no es un accidente. No. Sin faltar, ¿qué? Una de ellas. Y miren el 17. Cuán preciosas me son, oh Dios, tus pensamientos. Dígale a la persona que tiene a su lado. Tú eres precioso, preciosa porque Dios te formó en el vientre de tu madre. Fue Dios quien te formó en el vientre de tu madre. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. ¿Y qué dice el verso 18? Si los enumero, se multiplican más que la arena. Y oiga, despierto y aún estoy contigo. ¿Qué cosa más hermosa? Es posible que su vida no haya sido lo que usted quería que fuera, o todo lo que debiera ser. Pero hay algo para tener en cuenta. Dios todavía no ha dejado de hacer su obra en usted. Despierto y aún estoy contigo. Despierto y quiero hacer una obra contigo. Claro que sí. Moisés, en el tiempo en que vivió, la forma en que fue criado y esas maneras de montaña rusa en que fue educado en el palacio, pudo haberse convertido Moisés en un joven amargado, en un joven iracundo. Pudo tener un rencor con la madre que lo dio a luz. ¿Por qué me trajo? Alguna vez estaba en una iglesia bautista, ahí en Los Ángeles, predicando, y yo hablaba de que usted tiene que darle gracias a Dios por su padre, por su madre. Y se paró un joven y se puso atrás y dijo, al terminar, yo le decía esto: no importa lo que haya pasado con tu padre, fue el que te dio la vida. Y tú no eres un accidente, tú viniste con un propósito. Sí. Miren, hijos de Dios, Moisés pudo haber despreciado su nueva situación. Pudo haber combatido el sistema y jamás haber llegado a ser el hombre destinado para la grandeza. Y nada de esto hizo. Por el contrario, ¿qué hizo Moisés? Perseveró, aprendió, creció, confió
y nunca olvidó sus raíces en un eterno y soberano Dios. Nunca, nunca. Y es posible que usted vea su pasado muy negro, pero quiero decirle que hay una gran esperanza. Miren lo que dice el Salmo 35. Y esto es lo que vemos en la vida de Moisés. Usted no puede vivir del pasado. No traigáis a memoria las cosas antiguas, olvidando lo que queda atrás, metiendo a lo que está delante. Salmo, ¿qué dije? Salmo 30. 35. Ok. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Miren lo que viene. Por la noche durará el lloro. Es posible que su vida tenga que ver con una noche donde no ha dejado de llorar, no ha dejado de entristecerse, no ha dejado de pensar cuán amarga ha sido mi vida. Pero esa es una mentira de Satanás. Usted es un hombre y una mujer que vino con un propósito para esta vida. Y es posible que por la noche durará el lloro, pero quiero que sepan que a la mañana, ¿qué es lo que ocurre? Vendrá la alegría. Deje que la alegría venga a su mente, a su corazón y a todo su ser, considerando que usted no es un accidente, sino que tiene un propósito, Dios, para su vida. Dios no se equivocó. Esto, que por la noche durara el llanto en la vida de Moisés, pero al amanecer iba a venir la alegría. Lo vivió. Y recuerde, no viva del pasado. Yo tengo un amigo que le tocó que sufrir la catástrofe de Armero. Muy dura. Perdió a su esposa y sus hijos. Y él fue sacado del barro. Pero él, a pesar de que han pasado, ¿cuántos años? Más de 30 años. No ha podido superar ese problema. No lo ha podido superar. Y lo triste, no ha querido someterse a una terapia que lo ayude. Y vive en esas circunstancias. No viva del pasado, por favor. Y más si ha sido un pasado amargado y triste. Usted puede experimentar esa mañana en su vida si se niega a vivir en la amargura del pasado. Si confía en el Dios soberano. Si bebe profundamente de la gracia y de la misericordia de Dios. Y es más, y si usted espera que Él lo utilice en su gran plan. Dios no se equivocó. Él es capaz de tomar su vida con todas sus angustias, con todo su dolor, con todo su pesar, con todas las oportunidades perdidas y utilizarlo a usted para la gloria de Dios. Nunca olvidemos su promesa. Al amanecer vendrá la alegría. Quiero que sepan que el sol ha comenzado a salir. Inclinemos nuestra cabeza, cerremos nuestros ojos. Y dígale gracias por la vida de Yocabej, por esa madre de fe, que yo pueda entender cómo esta mujer planeó y colocó en tus manos, Señor, todo lo que tenía que hacer para salvar a su hijo. Dígale gracias. Muchas gracias. Porque yo no soy un accidente. En el momento en que fui engendrado o engendrada,
Tú estabas ahí presente, Señor. Mi embrión vieron tus ojos. Tú estabas permitiendo que yo creciera en el vientre de mi madre. Y dígale, te doy gracias por esa madre, por ese padre que me dieron vida. Y si es el caso, dígale, yo perdono a mi padre y a mi madre, porque esperé mucho de ellos y poco recibí. O de pronto yo soy un malagradecido, perdóname a mí, Señor. Dígale gracias. Muchas gracias. Porque tú, sencillamente, independiente de las circunstancias en las que yo he sido criado, tú tienes un propósito para mi vida. Dígale, perdóname porque yo he sido un amargado y un resentido por haber nacido en el hogar o en las condiciones en que fui nacido o criado. Yo quiero olvidarme de todo esto y entender que tú tienes un propósito para mi vida. Que tú, Señor, sencillamente permitiste todas estas circunstancias para formar un carácter en mí, un carácter de un hombre, de una mujer que se dé cuenta que pronto viene la mañana y viene la alegría. Déjame comprenderlo y entenderlo. Y dígale, yo sé que tú eres mi Padre. Yo sé que tuve faltantes, pero yo perdono a mi padre y a mi madre. Y gracias porque tú has venido a llenar esos faltantes, Señor. Dígale, bendito seas tú, Señor. Y dígale, Señor, entiendo cuál es la labor como madre, como padre que debo tener. Y la atención que debo dar a mis hijos. Dígale, Señor, no olvido. Y no voy a olvidar esta amonestación, exhortación. Dígale, voy a hacer los arreglos pertinentes para saber que mis hijos están en buenas manos o les estoy dando todo el tiempo que ellos requieren. Dígale, gracias por tu misericordia, Señor. Y gracias porque tú has sido bueno, siempre bueno. Bendito eres, Señor. Amén.